Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Espero que, más allá de que no nos vamos a ver este martes, espero que aún así me entiendan bien toda la explicación. Ya saben que igual cualquier cosa me pueden preguntar el jueves o mandarme un mail y preguntarme, tienen mi mail. Así que cualquier cosa me consultan. Igual voy a tratar de que sea lo más claro posible para que no tengan ninguna duda. Y lo positivo es que ustedes al estar viéndolo se va a hacer más corto y lo van a poder atrasar y cualquier cosa, si quieren copiar algo, lo van parando. Bueno, hoy vamos a ver 3 temas. Vamos a ver AINES, gota y opioides. Van a ver que en realidad la clase es relativamente corta, así que bueno, es una cosa positiva. Bueno, vamos a empezar con AINES. Por ejemplo, que tenemos aspirina, ibuprofeno, diclofenac, dipirona, ketorolac, naproxeno, indometacina, ibuprofeno. Hay un montón de AINES. Voy a hablar generalidades, porque bueno, más o menos todos, excepto algunas excepciones que después vamos a comentar, más o menos todos se manejan de la misma manera. Como vimos en otras clases, la membrana plasmática está compuesta por una bicapa de fosfolípidos. Acá tienen la bicapa, la membrana plasmática, y acá hay un fosfolípido en particular, sería cada una de estas cositas rojas con 2 colitas. Bueno, es esto mismo que se está representando acá. Cuando se produce la inflamación, hago una aclaración antes de seguir. Les recomendaría que antes de seguir viendo esto, repasen, aunque sea la explicación de inflamación que di la semana pasada, porque van a ver que tiene mucho que ver, de hecho es la continuación. Así que, nada, mi recomendación es que al menos repasen la definición de inflamación, repasen los efectos que se producen, las características que tiene. Así que bueno, eso repásenlo primero. Bueno, volvamos. Cuando se produce la inflamación, acá vemos que tenemos un fosfolípido y hay una enzima que al producirse la inflamación lo que hace es degradar al fosfolípido y lo convierte en una sustancia que es esta de acá, que se llama ácido araquidónico. Entonces, acá tenemos el ácido araquidónico, que es la sustancia que acabamos de ver. El ácido araquidónico, a su vez, tiene 2 enzimas. Una que es la ciclooxigenasa, que entre los amigos le decimos COX, así que váyanse acostumbrando que se le dice COX. Y después tenemos otra forma de degradarlo, que es la lipoxigenasa. A través de la COX, si uno degrada el ácido araquidónico a través de la enzima COX, se obtienen este tipo de sustancias. No me interesa el nombre, se las pongo porque más de una vez van a verla escrita o algo y bueno, que sepan de dónde sale. Pero no me interesa particularmente a mí que las sepan los nombres. El punto es que se generan este tipo de sustancias que se llaman prostaciclinas, prostaglandinas y tromboxano. Tienen un montón de funciones. Este tipo de sustancias tienen todas estas funciones. Por ejemplo, vamos de arriba hacia abajo. Por ejemplo, tiene la función de protección gástrica. Ustedes supongo que saben que el estómago secreta ácido clorhídrico justamente para degradar la comida que uno ingirió. Bueno, así como el ácido clorhídrico degrada la comida que uno ingirió,
si no se protege de alguna forma al propio estómago, el propio ácido va a terminar degradándolo. Entonces, por ese motivo, una de las cosas que hace el estómago además de secretar el ácido clorhídrico, es secretar moco para tener todo un recubrimiento y poderlo proteger del ácido que él mismo secreta. Después, por otro lado, otra de las cosas que hace es mantener la función del riñón. Todavía no vimos diuréticos, así que en este punto en particular todavía no me voy a meter. Otra de las cosas que hacen estas sustancias es inflamación. Todas estas cosas que hace acá son las acciones que genera estas sustancias, las prostaglandinas, las prostaciclinas y el tromboxano. Entonces, otra cosa más que hace es la inflamación. Otra cosa que hacen estas sustancias es el dolor. Otra cosa que hacen estas sustancias es fiebre. Y otra cosa que hacen estas sustancias es esto, agregante plaquetario. ¿Qué quiere decir esto de agregante plaquetario? Cuando yo tengo un corte, por ejemplo que me corto un dedo, no sé, cualquier parte del cuerpo que me corte, me va a empezar a salir sangre, obviamente. Entonces, de alguna forma, tengo que frenar la hemorragia para que no me dé sangre, básicamente. Entonces, si bien esto lo vamos a ver bien en profundidad dentro de unas clases, bueno, ya les voy adelantando que para evitar la hemorragia actúan las plaquetas. Las plaquetas, ¿cómo evitan la hemorragia? Básicamente se tienen que juntar y forman como un taponcito para que de esta forma evitan que siga el sangrado. Entonces, si una sustancia es agregante plaquetario, lo que va a hacer es llamar a las plaquetas para que se junten y puedan formar el taponcito y coagularse la sangre. Bueno, después la otra vía de degradación del ácido araquidónico es a través de otra enzima que se llama lipoxigenasa, que la vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, ¿qué hacen los AINES? Los AINES son fármacos que lo que hacen es inhibir a la ciclooxigenasa. Entonces, ¿qué efectos vamos a tener? Como la ciclooxigenasa está totalmente inhibida, este tipo de sustancias acá no se van a producir. Con lo cual, estas funciones de acá, que eran lo que producía estas sustancias, no las voy a tener. Entonces, ¿qué cosas me va a pasar al estar inhibido esto? Por ejemplo, vamos desde el principal, ¿no? El tema de la inflamación. Si yo tengo inhibida esta enzima, no voy a tener inflamación. Entonces, de hecho, los AINES son antiinflamatorios. De hecho, sigamos, ¿qué significa AINE? Esto no lo quise explicar al principio justamente porque quería llegar a este punto. AINE significa antiinflamatorio, A de anti, I de inflamatorio, N es de no y E de esteroides. O sea, la otra clase, vimos los AIES, que eran antiinflamatorios esteroides. Estos no tienen estructuras derivadas del colesterol, entonces son justamente por eso AINES, porque son no esteroides. Después, ¿qué otra cosa vamos a tener? Si estas sustancias te generan fiebre y ahora vas a inhibir la producción de estas sustancias, no vas a tener fiebre. Por lo cual, los AINES van a ser antifebriles o antipiréticos, cualquiera de los dos nombres. Después, si
estas sustancias, de nuevo, generan dolor y yo estoy inhibiendo la formación de estas sustancias, van a ser analgésicos, o sea, me van a quitar el dolor. Eso es lo que quiere decir analgésico. An quiere decir sin, algesia quiere decir dolor. Entonces, no voy a tener dolor. Antes de seguir, voy a ir a la diapo que sigue. Ahora volvemos y vemos las cosas que quedan. Les quiero hablar sobre la escalera analgésica de la OMS. Ya que estuvimos hablando de la analgesia, voy a hablar sobre la escalera analgésica de la OMS. La OMS, no sé si saben, pero bueno, es la Organización Mundial de la Salud y tiene una escalera, ven que tiene como forma de escalerita, en la cual en función de la intensidad de dolor que yo tenga, es el fármaco que tengo que tomar para justamente evitar el dolor. Entonces, por ejemplo, en el primer escalón, que es el más básico de todos, es justamente el dolor más leve. Ven que acá la estrellita que está rodeando es de un color más bien claro y cuando más para allá está más oscuro y más marcado en rojo. Bueno, en el primer escalón, que es el más leve de los dolores, vamos a tener AINES solamente. O sea, este tipo de fármacos sirve únicamente o preferentemente para tratar dolores suaves, bien leves. Después, en el siguiente escalón, ya vemos que tenemos un dolor más fuerte y acá ya se empiezan a usar los opioides de un opioide, que ahora vamos a ver lo que son derivados de la morfina, pero ahora dentro de un rato los vamos a ver bien, pero que son de una acción más bien leve, porque hay distintos rangos de opioides también. En el siguiente estadio, que ya es un dolor más bien fuerte, vamos a usar opioides potentes. Y algo que yo quería remarcar es que si lo ven, en cada punto además tenemos AINES. Si bien acá, como dije, era para tratar sobre todo dolores suaves, en cada punto tenemos AINES. ¿Por qué? Porque justamente los AINES son antiinflamatorios. Entonces, esa acción antiinflamatoria va a ayudar a la disminución del dolor. Otra cosa, acá dice adyuvantes. Nosotros ya aprendimos lo que significa adyuvante, lo vimos en vacunas. Obviamente no es el mismo tipo de adyuvante, pero ¿qué es lo que hacía el adyuvante? Potenciar una respuesta. Bueno, en este caso también la palabra adyuvante está con ese sentido de potenciar una respuesta, en este caso analgésica. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, un ejemplo de un adyuvante que se da para la analgesia? Por ejemplo, un antidepresivo. Bueno, volviendo a la diapo anterior, quiero aclarar otra cosa más, pero primero, ya que habíamos hablado de la analgesia, lo quería decir. La aspirina, solamente la aspirina, además va a ser también, inhibe, igual que todos los AINES, inhibe a la ciclooxigenasa, pero va a ser la única que va a ser antiagregante plaquetario. Justamente ¿por qué? Porque la ciclooxigenasa genera estas sustancias que son agregantes plaquetarias. Entonces, si la estoy inhibiendo, voy a tener una acción antiagregante. Después les voy a explicar en otra clase que vamos a tener dentro de un mes y medio más o menos. Vamos a ver bien en profundidad la aspirina y vamos a ver específicamente por qué es la única que es antiagregante plaquetario. Bueno, ¿qué efectos adversos vamos a tener? Por ejemplo, si este es el mismo gráfico de recién, pero acá tenemos las cosas. Lo vuelvo a poner para explicar el tema de los efectos adversos. Entonces, si tengo inhibido esto,
la ciclooxigenasa, no voy a tener la función de protección gástrica. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Tengo más chances de que si estoy tomando AINES en forma crónica, el ácido clorhídrico del estómago, que secreta el estómago, me daña el propio estómago. Entonces, las personas que toman AINES en forma crónica deberían estar tomando un inhibidor de la secreción de ácido clorhídrico, justamente para que no te dañe tanto el estómago. Por ejemplo, ¿cuál? No sé, omeprazol. Omeprazol es un ejemplo de gente que toma AINE porque tiene inflamaciones crónicas o algo. Bueno, le dan omeprazol justamente por este motivo de protección gástrica. Bueno, ¿qué otro efecto adverso puedo tener? Si yo estoy inhibiendo a la COX, el ácido araquidónico aún así se me tiene que degradar. Antes tenía dos opciones, o degradarse por la vía de la COX o por la vía de la lipoxigenasa. Ahora esto lo tengo inhibido. Entonces únicamente lo voy a poder degradar por la vía de la lipoxigenasa. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo la vía de la lipoxigenasa? Que se me acumulan leucotrienos, que es otra sustancia, así como eran estas, y los leucotrienos me generan broncoconstricción. Entonces, otro de los efectos adversos de los AINES es justamente la broncoconstricción. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Tenemos el ácido araquidónico que se degrada o por esta vía o por esta. Si por esta no lo puedo degradar, solamente se me va a degradar por esta. Entonces se me acumulan estas sustancias que generan broncoconstricción. Entonces, las personas que son asmáticas, no le puedes dar, por ejemplo, en una crisis asmática, no le puedes dar un AINE porque le vas a empeorar el cuadro. También en las personas asmáticas si le das un AINE, puede llegar a desencadenar una crisis asmática, así que mucho cuidado con eso. Después, ¿qué otra cosa te puede generar? Ven que, o sea, ya de por sí con estas dos cosas ya vemos que si bien son de los medicamentos más vendidos y nada, que son de venta libre y uno dice, bueno, no te genera nada, me tomo una aspirinita. No, bueno, una aspirinita te puede causar mucho problema. Porque no, son medicamentos, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Bueno, el otro efecto adverso que te puede llegar a causar es lo que se llama síndrome de Reye. Esto específicamente ocurre con la aspirina. Se da cuando algunos chicos toman, obviamente no le pasa a todos por suerte, pero cuando algunos chicos toman aspirina y tienen una enfermedad viral, les puede agarrar esto que se llama síndrome de Reye, que ahora les digo qué es. Que es básicamente es un síndrome muy raro, pero puede llegar a ser mortal para el chico, así que es como que, bueno, no se da, si bien es raro que ocurra, no lo das. ¿Qué es lo que te pasa? Básicamente te agarran convulsiones o te puede agarrar pérdida de conocimiento. Y ese es uno de los motivos por los cuales las aspirinetas para los chicos ya no están indicadas, porque las madres se lo daban con enfermedades virales. Y bueno, nada, no debería pasar eso. También por ese motivo, si bien, como dice, son antifebriles, no deberías darle a un chico para bajar la fiebre, no deberías dar la aspirina. Justamente por lo mismo que estoy diciendo, el síndrome de Reye. Otra cosa que te genera, y para eso voy a ir a la diapo que sigue, después volvemos, es el tema de que las prostaglandinas, esperen que voy a volver para atrás. Las prostaglandinas, ¿qué es lo que te genera? Las prostaglandinas, acá no está anotado, me olvidé de anotarlo, se ve, pero las prostaglandinas te generan
contracción del útero. De hecho, el misoprostol, que se usa como abortivo, justamente ven que es un análogo de las prostaglandinas. ¿Qué quiere decir un análogo? Que es una molécula prácticamente igual, si ustedes la ven es muy, muy parecida, y que tiene el mismo mecanismo de acción. Entonces, por eso las prostaglandinas son abortivas y generan contracciones uterinas y por ese motivo son abortivas, por eso el misoprostol se da como abortivo. Justamente por el mismo motivo, te generan contracciones uterinas y hace que pierdas el embarazo. Ahora bien, si vos estás dando algo, y vuelvo para atrás, si vos estás dando algo que justamente te va a disminuir la formación de prostaglandinas, se te va a poder prolongar el embarazo, porque no vas a tener el útero, si es el momento de parto en una embarazada, no va a generar, o en las últimas semanas de embarazo, no va a generar contracciones. Entonces puede ser que el embarazo se te alargue. Y eso también puede ser un riesgo, porque uno no debería dar naine a una embarazada, porque puede llegar a ser un riesgo, porque bueno, al no tener contracciones uterinas, básicamente puede perder al bebé. Así que bueno, es como que todo hay que verlo bien. Ven que no es ninguna pavada todo este tema. Después, bueno, falla renal aguda también te puede causar. Como digo, esto no lo vimos todavía. Y el tema de hipersensibilidad o alergia. Para complicar las cosas aún más, en la década del 90 se descubrió que había dos tipos de COX. Estaba la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es constitutiva. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Constitutiva quiere decir que está todo el tiempo actuando. En los distintos órganos, todo el tiempo está actuando. Entonces cumple varias funciones muy importantes en básicamente todo el organismo. La otra, o sea, como dije, hay dos tipos, la COX-1 y la COX-2. La COX-2 se vio que se actuaba específicamente durante la inflamación. Entonces, ¿qué dijeron los investigadores en la década del 90? Dijeron, bueno, esto es genial, porque si la COX-1 me está actuando todo el tiempo y la COX-2 solo en inflamación y yo quiero tomar específicamente un antiinflamatorio, bueno, creemos o inventemos un medicamento que solamente inhiba la COX-2 y no a la COX-1, entonces me va a sacar el efecto inflamatorio, pero no me va a perjudicar en todos los aspectos adversos por estar afectándome también a la COX-1 que tiene que estar actuando todo el tiempo en el organismo. Entonces, bueno, así fue como llegaron a unos medicamentos que son los COXID. Así como el nombre lo dice, inhibe selectivamente a la COX-2, es decir, inhibe a la COX-2 y no a la COX-1. El problema es que después se vio que no era tan así. O sea que la COX-2 está bien, estaba muy aumentada en la inflamación, pero que había órganos donde la COX-2 estaba actuando todo el tiempo. Uno de esos lugares, de esos órganos, era el riñón. ¿Qué pasó? Bueno, terminó de la peor manera esto. Después de que salió a la venta los COXID, hubo una gran cantidad de infartos debido a gente que tomaba la COXID o el COXID. El problema con esto es que, bueno, se vendía, pero muchísimo, porque lo tomaban como la panacea de la inflamación. Era como la solución a todos los problemas de la inflamación, era con los COXID.
y se vendía muchísimo. Y bueno, nada, la gente que tomó específicamente Rofecoxib tuvo el problema no todo el mundo obviamente, pero hubo muchos casos de gente que tuvo infartos. El punto es que después se armó todo un escándalo porque salió a la luz de que ya antes de sacar el medicamento a la venta, ya se sabía que generaba infartos. Y el laboratorio decidió sacarlo igual a la venta porque él calculó que el dinero que iba a perder con los juicios, aún así, iba a ganar más dinero con la venta que con lo de los juicios que podía llegar a perder. Terrible, la verdad, es terrible. Y el The New England Journal of Medicine, que es un laboratorio, una revista muy reconocida de todo lo que tiene que ver con salud y eso, había publicado las bondades del Rofecoxib, que el Rofecoxib, por si tienen duda de cómo se crea así, había publicado todas las bondades del Rofecoxib y bueno, nada, después salió a decir que en realidad cuando él había recibido los papers donde te describía qué es lo que hacía, no, esto todavía no había salido a la luz y por eso lo había publicado. Pero bueno, se armó todo un problema, la FDA, que es como el ANMAT de Estados Unidos, también tuvo muchísimos problemas por haber aprobado el medicamento, bueno, fue realmente todo un tema. En la actualidad hay Coxib a la venta, específicamente está el Etoricoxib, pero si bien inhibe más a la COX-2 que a la COX-1, no es tan específico contra la COX-2, entonces no te genera este tipo de problemas. Así que si ven algún Coxib, no es que vayan corriendo como si hubieran visto el diablo, porque bueno, nada, ya se sabe todo esto, entonces bueno, trataron de modificar las cosas para que bueno, no ocurra. Después, algunas cosas que me parece que está bueno mencionar y que bueno, me parece interesante también, es que, por ejemplo, no todos los AINES tienen las funciones que nombramos recién. Por ejemplo, la dipirona, también llamada novalgina, se usa mucho, sobre todo para bajar la fiebre, pero no son antiinflamatorios. Como dije al principio de la clase, voy a dar las generalidades de cada cosa, pero y algunas cosas específicas que quería contar, bueno, las estoy contando ahora. Entonces, como dije, la dipirona, sobre todo lo que hace es bajarte la fiebre. Perdón, tengo no sé si me notan, tengo la voz bastante entomada. Me estoy, no sé si engripando, espero que no, porque si no tengo que rendir el martes, pero bueno, tengo la voz un poco tomada. El punto es que la dipirona, como dije, es antifebril sobre todo, no tanto antiinflamatorio. El problema con la dipirona es que puede causar toxicidad de la médula ósea. Yo ya les había dicho que era la médula ósea. La médula ósea es la parte del hueso. Médula es adentro, ósea es de hueso, así que es la parte de adentro del hueso que se encarga justamente de la síntesis de la sangre, de las células sanguíneas. Entonces, específicamente lo que puede hacer la dipirona es agranulocitosis, que es disminución de un tipo de glóbulos blancos. Así que puede ser bastante grave el efecto adverso este. Y después, otras cosas que quería decir es el tema, por ejemplo, del paracetamol. El paracetamol, de nuevo, no es un antiinflamatorio. Entra dentro de la categoría de AINES, pero es como que quedaba colgado y lo metieron ahí. Porque en realidad, como digo, antiinflamatorio no es. Lo que te genera sobre todo es analgesia. Y de hecho, por ese motivo, cuando estaba, por ejemplo, la vacuna del COVID, y nada, te decían, mira, ante cualquier cosa que te sientas mal o lo que sea, no tomes, no sé, ibuprofeno, no tomes aspirina, tómate un paracetamol, porque el paracetamol
justamente por ese motivo. Es analgésico, pero no es antiinflamatorio. Uno cuando está tomando, cuando le inyectan una vacuna, uno lo que quiere es tener una respuesta inmune y para eso hace falta la inflamación. Entonces no puedes tomar un antiinflamatorio porque te va a disminuir el tema de la inflamación que se necesita para que uno responda a la vacuna. Entonces, si tomas un analgésico nada más, bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, por eso lo puse. Y otra de las cosas que les quería aclarar es que la mayoría de la gente no lo sabe esto, y más de un lado tampoco te lo aclaran los dentistas, es que si uno, por ejemplo, está usando un tratamiento de ortodoncia, uno no debería tomar un antiinflamatorio. Sobre todo vieron que cada tanto uno tiene que ir a que te ajusten. Yo, por ejemplo, ahora estoy con tratamiento de ortodoncia. No son con brackets, son con esas plastiquitos transparentes, pero bueno, es lo mismo. Uno tiene que ir, por ejemplo, con brackets. Tengo entendido que tenés que ir una vez por mes, más o menos, o sea que no sé cómo es que te lo ajustan los metales, pero bueno, sé que te lo ajustan. En mi caso, como digo, tengo unos plásticos, así que me los tengo que estar cambiando cada 15 días o un poco menos, pero bueno, que hacen el movimiento dental. Apenas te ajustan en las visitas mensuales, o en mi caso sería cada vez que me tengo que cambiar el plastiquito, justamente los dientes se van a mover justamente debido a la inflamación que se genera. Entonces, en esos días uno no debería estar tomando un AINE porque justamente vas a inhibir la inflamación y vas a inhibir que se te muevan los dientes como corresponde. Entonces, ese es un problema que más de una vez uno va al dentista. De hecho, a mí no me lo dijeron, por ejemplo, yo porque lo sabía, pero nada. Además, lo sabía en realidad porque soy bastante, no sé, como muy estricta con algunas cosas y si me voy a hacer un tratamiento de lo que sea, investigo bien del tema y me vi cualquier cantidad de videos sobre ortodoncia, de videos de la Universidad de no sé cuál de Perú, bueno, nada, donde te explicaba qué es lo que hacía y todo, porque realmente me gusta tener buena conciencia de lo que voy a hacer. Y bueno, ahí te lo explicaban, pero por ejemplo, yo fui al dentista y no me lo aclararon. Y cuando me explicaron el movimiento dental, que vi la explicación del movimiento dental y todo, digo, bueno, está bien, tiene sentido. Y entendí, obviamente, qué es lo que me explicaban del movimiento dental. Porque bueno, ya cuando sabés cosas de una rama de la salud, si bien yo de odontología no sé nada, nada, una cosa te ayuda a entender otra. Así que bueno, vi que no era algo sacado de la nada, sino que tenía un fundamento. Así que nada, les aviso porque seguramente ustedes conocen a alguien que está teniendo ortodoncia o lo que sea, y bueno, es una buena aclaración decirle, mira, no tomes ningún antiinflamatorio durante los días que te van a ajustar. Bueno, corto y seguimos grabando.